cordial saludo para todos nuestros televidentes. Bienvenidos a este su noticiero Vallejianos Informan. Mi nombre es Alejandro Laiza y en el programa de hoy hablaremos sobre la vida y obra del reconocido poeta peruano César Vallejo, quien es considerado uno de los más universales y estudiados en las grandes facultades de literatura alrededor del mundo. En el programa de hoy exploraremos detalles sobre su infancia, vida académica y su muerte. Además, discutiremos la importancia de un emprendimiento cultural y cómo la obra de Vallejo sigue siendo relevante en la sociedad actual. También nos adentraremos en su obra Trilce y discutiremos el significado y la importancia de sus poemas. No se pierda esta oportunidad de aprender más sobre uno de los grandes poetas latinoamericanos del siglo XX y de su obra. Empecemos. El gran poeta César Vallejo nació en el distrito de Santiago de Chuco, capital de la provincia del mismo nombre, en la serranía de la región La Libertad, el miércoles 16 de marzo de 1892. El literato perteneció a una familia muy numerosa en la que él fue el 11º hijo de una familia campesina pobre. Su padre fue don Francisco de Paula Vallejo Benítez y doña María de los Santos Mendoza, él hijo de un sacerdote español y ella hija de un sacerdote gallego y una india chimú. Su infancia estuvo marcada por la pobreza y la enfermedad, lo que le obligó a trabajar desde temprana edad para poder ayudar a su familia. A pesar de las dificultades económicas, su familia valoraba mucho la educación y Vallejo pudo estudiar su primaria en la escuela 708. Desde joven mostró un gran talento para la poesía, lo que lo llevó a escribir sus primeros poemas a los 14 años. César Vallejo estudió la secundaria en el Colegio San Nicolás de Huamachuco, que luego se llamaría Arenas de los Andes. Más tarde logró ingresar a la Universidad Nacional de Trujillo, que por carecer de problemas económicos a veces no pudo asistir, pero continuó sus estudios y en 1915 logró graduarse y obtener su bachiller con el título de letras. Vallejo tuvo que interrumpir en muchas ocasiones debido a problemas económicos su educación, pero siempre buscó oportunidades para continuar en ella. En 1918 se trasladó a Lima para poder continuar sus estudios, donde se involucró en el mundo literario y comenzó a publicar su obra en revistas y periódicos. El poeta fallece el 15 de abril de 1938 en la clínica del Boulevard de Arago de París, donde fue ingresado 3 semanas antes de encontrarse muy enfermo tras la reactivación del antiguo paludismo a los 46 años. Gusto haberles brindado esta información. Ahora sí, regresamos a estudios contigo, Alejandro. Excelente, gracias por la gran explicación. Asimismo, tengo el agrado de presentar a Dana Lozada, Grace Moreno y Anthony Julca, quienes tendrán un pequeño conversatorio sobre el emprendimiento cultural, la definición y características del buen emprendedor y, por supuesto, los elementos claves de un emprendimiento. Adelante. Gracias por el pase, mi estimado. Soy Dana Lozada. Como Alejandro ya explicó, empezamos con el conversatorio. Procederé a explicar de manera detallada qué es el emprendimiento cultural. Según Rodríguez, el emprendimiento se refiere a la creación y gestión de proyectos y negocios que tienen como objetivo la promoción y difusión de la cultura y el arte, a la vez que se busca obtener beneficios económicos de manera sostenible. En otras palabras, se trata de emprender en el ámbito cultural y artístico, teniendo en cuenta aspectos como la identidad cultural, la creatividad, la innovación y la rentabilidad económica. Le doy el pase a mi colega Nicole Moreno. Muchas gracias por el pase, Dana. Continuando con la información, un emprendedor es aquel con habilidades para identificar oportunidades de negocio y crear soluciones innovadoras para satisfacer las necesidades del mercado. Entre las características que suelen definir a un emprendedor exitoso se encuentra la pasión por lo que se hace, la creatividad, la perseverancia, la capacidad de asumir riesgos y también la habilidad para adaptarse a los cambios y aprender de los errores. Además, tener una visión estratégica para el crecimiento y la expansión de su negocio. Espero les haya sido útil esta información. Le doy pase a mi compañero Anthony Julca. Los elementos claves de un emprendimiento son aquellos aspectos fundamentales que debe considerar todo emprendedor para llevar a cabo su proyecto con éxito, así como también lo demostró César Vallejo a lo largo de su vida. Podemos decir que en general se destacan 3 elementos principales, cuáles son la idea de negocio, que es el punto de partida y debe ser innovadora, viable y sostenible. El plan de acción es la hoja de ruta que establece las metas, objetivos y estrategias.
además de las tácticas que se deben seguir para llevar a cabo el proyecto. Y finalmente es importante capacitar al personal con el que trabajas. Cada uno de estos elementos es esencial para el éxito del emprendimiento y a la vez es importante que estén interconectados y se complementen entre sí para lograr un proyecto sólido y rentable. Un buen conversatorio como por ejemplo y vamos al estudio. Excelente, un gran aporte de conocimiento para todas aquellas personas que están pensando en empezar un emprendimiento en su comunidad. Si aún no te animas, este es el momento. Es importante también recordar que la obra Trilce es conocida por ser una de las piezas literarias más destacadas de la poesía vanguardista latinoamericana, escrita por el poeta peruano César Vallejo en el año 1922. Su estilo innovador y su capacidad para desafiar las normas poéticas de la época la convierten en una obra fundamental en la historia de la literatura universal. Bueno, ahora producción acaba de comunicarme que contamos con una entrevista exclusiva que promete ser muy interesante. En esta ocasión tendremos la oportunidad de conversar con un estudiante apasionado por la obra Trilce y se le harán una serie de preguntas para conocer su perspectiva acerca del impacto de dicha obra. Arrancamos. Buenos días, un agrado poder tenerte aquí en el programa Vallejianos Informan. Cuéntame, Junior, ¿qué nos puedes relatar sobre esta obra tan importante de la literatura peruana? Hola Alejandro, un gusto poder estar aquí. Bueno, Trilce es una obra cumbre de la poesía peruana y latinoamericana del siglo XX. Fue publicada en 1922 y consta de 75 poemas escritos en versos libres, que rompen con las formas tradicionales de la poesía. Bueno, ¿y qué crees que caracteriza a los poemas de Trilce? Según mi criterio, la obra se caracteriza por el uso de una lengua fragmentada, desarticulada y experimental, que a menudo se acerca al lenguaje colonial y la habla popular. Además, los poemas Trilce abordan temas como el amor, la muerte, la religión, la injusticia social y la opresión, entre otros. Tienes mucha razón y precisamente fue en su injusto encarcelamiento lo que provocó la publicación de varios poemas en la obra Trilce. Al respecto, ¿cómo crees que influyó Trilce en la poesía peruana y latinoamericana? Sin duda, Trilce marcó un hito en la poesía peruana y latinoamericana al ser una obra que abrió nuevas posibilidades estilísticas y temáticas en la poesía. A través de la obra, Vallejo logró romper con formas poéticas tradicionales y crear un lenguaje propio, que sería tomado como referencia por muchas generaciones de poetas posteriores. Bien, y continuando, ¿por qué crees que Trilce sigue siendo relevante hoy en día? Mi estimado, Trilce sigue siendo relevante hoy en día porque es una obra que plantea temas universales que siguen siendo vigentes en la sociedad actual. Además, el estilo poético de Vallejo sigue siendo una referencia para muchos poetas y su capacidad de experimentar con el lenguaje sigue siendo una fuente de inspiración para la creación literaria. Excelente, y finalmente para ir cerrando esta parte, ¿qué recomendaciones le darías a alguien que quiere adentrarse en la obra de César Vallejo? Para alguien que quiere adentrarse en la obra de César Vallejo, mi recomendación sería que empiece por Trilce, ya que es una obra fundamental con su trayectoria poética. Además, es importante para tener en cuenta que la obra de Vallejo es completa y requiere de una lectura atenta y detallada, pero a la vez es muy enriquecedora y ofrece gran variedad de temas y estilos literarios. Bien, muchas gracias por tu tiempo y tus comentarios sobre Trilce. Gracias a ti por la oportunidad de hablar sobre la obra tan importante de la literatura peruana. Y estas fueron las noticias del día de hoy. Esperando que el contenido brindado haya sido de su agrado, me despido. Muchas gracias por sintonizarnos, nos estamos encontrando en otra oportunidad a la misma hora y el mismo canal.